En lo que respecta a la sesión de hoy, iniciaremos con un tema de suma importancia en la actualidad, el cual hoy por hoy es el tema de debate de grandes científicos, unos en contra y otros a favor. Unos plantean que la degradación de la misma no está relacionada con el desarrollo industrial y otros plantean que sí. De forma específica nos referimos al tema relacionado con la capa de ozono y el calentamiento global. Diversos científicos relacionados con grandes economistas y plantean que la capa de ozono se ha degradado a partir de un fenómeno natural que debe ocurrir cada cierto tiempo, pero existen otros científicos de la onda naturalista que defienden el medio ambiente quienes plantean que la degradación de la capa de ozono se debe a la alta producción industrial del mundo, a la generación de gases de efecto invernadero, a la producción de grandes contaminantes por las industrias, lo que se prevé, según ellos plantean, que desde que se inicia la producción masiva industrial en el año 1979 hasta la fecha, se ve como de manera progresiva se va produciendo un agujero o el debilitamiento de la capa de ozono. El ozono, debemos de decir que es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno. El ozono se encuentra naturalmente en la atmósfera y está formado por un extracto identificable llamado capa de ozono. El ozono estratosférico se origina por la reacción de las moléculas de dioxígeno con la radiación solar. Es importante también decir que lo podemos encontrar en la troposfera, la capa de la atmósfera más próxima al suelo. En este caso se origina como un contaminante secundario, es decir que el ozono, cuando se encuentra en la troposfera de forma específica, esta se convierte en un contaminante, dado que cuando se emiten moléculas o gases propios de dióxido de carbono con otros compuestos, esto al entrar en contacto con la radiación solar entonces se unirán y formarán trioxígeno, es decir, 3 moléculas de oxígeno, y entonces ya para nosotros en la troposfera, que es una de las capas más cercanas al suelo, esto va a provocar que se convierta en un contaminante, dado que nosotros no podemos asumir ese gas. Sí tiene gran importancia en la última capa de la atmósfera, donde constituye de por sí una capa protectora. De la capa de ozono debemos de referirnos, como decíamos anteriormente, al agujero o al debilitamiento de la capa de ozono. La reducción de los niveles de ozono en la estratosfera es un fenómeno observado desde inicios del año 80. Este adelgazamiento recibe con frecuencia el nombre de agujero. Este tipo de fenómenos en los que se reduce esta capa provocan efectos atroces sobre el globo terráqueo, lo que provoca entonces el sobrecalentamiento del mismo y la entrada directa de los rayos ultravioleta. También otro aspecto que provoca la degradación de la misma es el empleo de ciertas sustancias, como los propelentes y los gases refrigerantes, los cuales causan disminución de la distribución de la concentración de la capa de ozono. Por consiguiente, la radiación ultravioleta entra directamente al planeta y provoca los efectos que ya conocemos. Sin embargo, en la actualidad, numerosas investigaciones plantean que de forma lenta y progresiva la capa de ozono empieza a recuperarse. Esto es dado por diversos, como sabemos, se han dado diversos congresos internacionales, diversas reuniones o cumbres, entre las que está Río 20, en las que se trata el tema medioambiental. El protocolo de Kioto es otra de estas conferencias en las que se plantean medidas a tomar por las grandes empresas industriales. Tal como planteamos anteriormente, sabemos que los rayos ultravioleta, los rayos del sol, penetran a la Tierra. Entonces, la capa de ozono, como podemos ver alrededor de nuestro globo terráqueo, es aquella capa que la protege de aquellos rayos que tienen altas temperaturas y que provocan daños sobre toda la biodiversidad de nuestro planeta y sobre las fuentes hídricas y de forma general sobre cualquier recurso natural, ya sea renovable o no. Entonces, como decíamos, provocada por la degradación de dicha capa, esto está provocando situaciones alarmantes en nuestro planeta y provocando lo que conocemos como el efecto invernadero. Este proceso está dado por la liberación de gases, entre los que se destacan el metano, el dióxido de carbono, los cuales se convierten en altos contaminantes y se concentran en la Tierra. Entonces, cuando los rayos del sol penetran a la Tierra, en vez de devolverse al espacio, lo que ocurrirá es
que gran parte de estos rayos se quedarán en la Tierra y provocarán el fenómeno conocido como calentamiento global o efecto invernadero. Se le llama efecto invernadero porque recuerden que los invernaderos los invernaderos de producción agrícola tienden a generar calor o a atrapar el calor que se encuentra en esa zona. Y un invernadero tiene una temperatura específica, por eso este fenómeno se le bautiza con el nombre de efecto invernadero o calentamiento. Dicho efecto, cuando lo vemos desde una óptica, viendo todas las características que ha ocurrido con la Tierra desde la historia, cuando se inician los procesos industriales, con la revolución industrial, por así decirlo, inician los procesos de modificación de la estructura del ambiente. Otro aspecto importante que provoca dicho calentamiento global es la reducción de las áreas boscosas en nuestro planeta. Otro también es la contaminación de los medios acuíferos, dado que los organismos fotosintetizadores, como son algas, bacterias y plantas, son las que se encargan de producir oxígeno, y para producir oxígeno estas consumen o toman del ambiente el dióxido de carbono o monóxido de carbono, que es un contaminante. Entonces lo absorben y producen oxígeno, librando al planeta de dicha contaminación. Es importante que sepan que las plantas solo producen el 22% del oxígeno que respiramos, y los organismos fotosintetizadores que se encuentran en el agua son los que producen alrededor del 78% de todo el oxígeno y consumen esa misma cantidad de dióxido de carbono. Tal como planteábamos, en esta gráfica podemos ver dónde se concentran las temperaturas del ambiente. Debido a que los rayos del sol inciden de forma específica en el Ecuador, en la parte central, vemos como los países de Centroamérica y Suramérica son los que reciben los mayores embates. Pero sin embargo, recuerden que en el planeta existen lo que son las corrientes convectivas, lo que son los vientos alisios. Lo que van a llevar es que la temperatura del planeta cicle. Cuando tenemos en la parte ecuatorial una temperatura cálida, dicho calor se puede distribuir en el planeta completo, lo que entonces, por consiguiente, está provocando grandes efectos sobre las zonas polares, tanto del polo norte como del polo sur, y con esto el derretimiento de los casquetes polares, lo que provoca en sí la eliminación entonces o desaparición de muchos ecosistemas y de muchos animales que deben cohabitar en este tipo de ambiente. Como vemos, uno de los efectos principales del calentamiento global o el cambio climático es el aumento del nivel del mar. Como decíamos, al producirse el descongelamiento de los casquetes polares, esto va a provocar que el nivel del mar aumente, y entonces las zonas hábiles para producir, las zonas habitables, la zona terrestre, empiezan a reducirse, lo que provoca entonces efectos catastróficos sobre las economías y sobre la economía y sobre la sociedad en general, porque entonces va a reducir los espacios hábiles para producir. Otro efecto que hemos mencionado y repetido en varias ocasiones es la degradación o el deshielo, que es el aumento en las temperaturas que produce el derretimiento de los mismos y la posterior liberación de dióxido de carbono contenido en ellos. O sea que cuando se produce el deshielo, no solo se aumentará el nivel del mar y se perderán los ecosistemas, sino también que dentro de estos glaciares se encuentra concentrado dióxido de carbono, y ese será liberado al mismo tiempo que esto se decongela. Otro efecto atroz que provoca el calentamiento global es la desaparición de ecosistemas, la muerte de algunas especies específicas debido al cambio brusco de temperatura o de las condiciones en las que habitan. Otro efecto también que esto va a provocar es la desaparición de especies. Existen especies específicas que ya no existen debido a que, como ha habido un cambio climático, las zonas en las que podían vivir han desaparecido y ellos no han logrado adaptarse. Tenemos especies en las que en el ámbito natural ya no tenemos ninguna y solo tenemos reserva de las mismas en algunos zoológicos. Otro efecto provocado por el calentamiento global es la desertificación, que son los cambios en el clima que provocan la pérdida de la vida fértil, de la fertilidad del suelo. Entonces lo que provoca que se reduzca el espacio hábil para producir y entonces aumente la hambruna en el mundo, aumente el hambre. Así vemos como el cambio climático puede afectar a todos los extractos de la sociedad.
Otro efecto que provoca también el cambio climático es la producción masiva de enfermedades. Cuando un clima más cálido aumenta la distribución de vectores de enfermedades originados en zonas tropicales. Como saben, los mosquitos son uno de los principales vectores de enfermedades, al igual que las moscas, y estos viven en zonas cálidas. Si en zonas donde la temperatura era templada o fría y ahora es cálida, esto va a provocar que estos vectores tengan la capacidad de cohabitar en este espacio y transmitan las enfermedades con mayor efectividad. Como decíamos, dichas enfermedades entonces provocarán el contagio masivo del planeta, más que en estos momentos nos encontramos en un mundo globalizado, en una aldea global en la que todos los países están interconectados. Tal como vemos en la actualidad, el COVID-19 ha tenido un efecto tan negativo sobre el planeta por esa situación, debido a que todo el planeta está conectado, tiene acuerdos de libre comercio. Esto provoca entonces que el contagio del mismo sea mucho mayor. Ha sido todo, espero que hayan comprendido todo lo explicado.